Hola, el día de hoy vamos a aprender algunas claves para escribir correctamente. En este video te presentamos oraciones simples y oraciones complejas, incluidos los incisos. Comencemos ante todo con una pequeña reflexión a partir de esta frase. En el mundo de la tecnología, el hombre se convierte en una cosa, no en un ser humano. Te vamos a presentar unas claves, o sea, una tecnología. Pero la idea es que siempre reflexiones en cómo aplicarlas, en qué contexto aplicarlas y cómo puedes seguir siendo tú mismo por medio de tu voz y tu estilo en la escritura, en lugar de convertirte en una máquina más que simplemente reproduce lo que se le da. Comencemos. En esta diapositiva ves un mentefacto y en la parte izquierda los elementos esenciales de la oración. En este video trataremos sobre todo las oraciones enunciativas, las más frecuentes en los textos académicos. Sigamos hablando de la oración, pero desde un contexto concreto. Una oración tiene un sentido completo, o sea, que no quedan preguntas al terminar de leerla. Imagínate los dos casos que te presentamos a continuación. Responde las preguntas y haz el ejercicio. Pausa el video y escribe en tu cuaderno. Ahora vas a mirar los elementos más básicos de una oración simple. Mira, una oración simple expresa una única idea, solo una acción. En los ejemplos ves en vino tinto el sujeto de la oración, en azul el verbo y en verde el complemento. ¿Te parece que estas oraciones son claras? Mira la clave. Una oración siempre tiene sujeto, verbo y complemento. La clave señala un posible orden, pero tú lo podrás modificar después. Ahora sí, vuelve y revisa las oraciones que escribiste. ¿Tienen todas sujeto, verbo y complemento? En esta diapositiva estudiamos oraciones compuestas. Te presentamos dos ejemplos. Pausa el video y examínalos. ¿En qué se diferencian? ¿Crees que significan exactamente lo mismo? ¿Cuál crees que es la oración principal en cada caso? Aquí ya ves las dos oraciones simples que se encuentran en cada una de las oraciones compuestas de la diapositiva anterior. Corresponden en ese mismo orden a la oración principal. Mira la clave. Aunque tenemos esas dos posibilidades, preferiblemente usa los conectores para evitar ambigüedades. En esta diapositiva te mostramos algunos de los principales conectores que se utilizan al escribir. Fíjate en las relaciones lógicas que representan. Ahora estudiemos los incisos. Fíjate en esta cita de Heidegger. La oración en color púrpura es el inciso y se refiere al verbo de la primera oración simple. Fíjate que un inciso siempre se escribe entre comas. Te proponemos como ejercicio que identifiques las oraciones simples de esta cita y las escribas en tu cuaderno. ¿Encuentras sujeto, verbo y complemento en cada oración? Pausa el video y desarrolla el ejercicio. Aquí ves la solución al ejercicio anterior. ¿Cómo te fue? Fíjate en la clave. ¿Por qué es mejor usar un conector y no solo un signo de puntuación? Para terminar, y como ya tienes una lista de oraciones de la cita de Heidegger, te proponemos que reescribas esa oración compuesta según tu propio estilo. Piensa en estas preguntas que te mostramos. Pausa el video y escribe en tu cuaderno. Enseguida podrás comparar tu respuesta con nuestra versión. He aquí nuestra propuesta. ¿Qué tan parecido es este texto al tuyo? Ahora fíjate en la clave final. Lo importante siempre es la claridad, que se garantiza, al menos en parte, si cada oración tiene sus elementos básicos y si eliges los conectores adecuados. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayas aprendido y que estas claves te ayuden en tus ejercicios de escritura. En un próximo video hablaremos de los signos de puntuación.